Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 después de un vídeo que hemos tenido muy cargado de noticias, con cosas muy interesantes que hemos hablado y con un análisis en profundidad de todo lo que ha ocurrido dentro del equipo Red Bull. Volvemos a tener mucha actualidad que tenemos de las cuales tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Mike Krack en el día de hoy, tenemos que hablar acerca de una información de Italia sobre posible cambio de Charles Leclerc de equipo y tenemos que hablar de muchísimos más temas. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por estas palabras que os hemos comentado por parte de Fernando Alonso, por parte de Mike Krack, porque también tenemos unas de Fernando Alonso con las cuales ya vamos a mezclar, pero sobre todo el tema principal de lo que teníamos que hablar en este momento es unas declaraciones que ha dado Mike Krack. Ya sabemos que están saliendo mucho a hablar también después de lo que ha sido este Gran Premio de Gran Bretaña, el cual no han rendido como muchos aficionados esperaban. Que ya os hemos dicho, el rendimiento de Aston Martin era el esperado, es el que tuvieron, era más o menos el esperado en un circuito de las características de Silverstone, ya lo hemos comentado. Sí que es verdad que además es un rendimiento que a ellos también les desilusiona porque era su gran premio de casa, por lo tanto lo querían llegar a hacer bien y no han podido hacerlo al final por tener este rendimiento, por el tener el rendimiento que tienen en los circuitos de curva de alta velocidad. Lo que comenta Mike Krack entonces es que son conscientes de las altas expectativas que tienen, son conscientes de estas altas expectativas y eso se demuestra en la primera carrera en la que fallan, o en la segunda o en la tercera, la carrera que sea esta temporada. Dice que esas altas expectativas se demuestran primero viendo cómo sale mucha gente que a lo mejor no había podido salir en toda la temporada a empezar a criticarles, y luego en sí la desilusión que se están llevando sus aficionados, que son los que realmente les preocupan. Entonces lo que ha comentado es que son conscientes de ellos y que quieren llegar a cumplirlas, que están trabajando muy duro y que una carrera mala aún así no es el fin del mundo. Son 22 carreras, quedan 12 carreras en toda la temporada, por lo tanto avisa de que habrá mejores resultados. Eso es lo que ha comentado Mike Krack. Para empezar, dentro de todo es eso, quedan 22 carreras y es un circuito en el que han ido mal. Llevamos 10 carreras y ha habido 3 circuitos donde han rendido mal. Y 3 circuitos os estoy poniendo, no os estoy poniendo Azerbaiyán porque realmente es un fin de semana donde no se llegó al podio, pero es un fin de semana donde rindieron bien. Son 3 circuitos, Austria y Barcelona, los 3 además más o menos con características muy similares, donde además los neumáticos delanteros, sobre todo en Silverstone y en Barcelona, son muy importantes. Sabemos que Aston Martin rinde mejor en zonas de tracción, en zonas de curvas de velocidad baja, y eso ya lo sabíamos desde principio de temporada. La única duda sí que a principios de temporada eran esos circuitos de curvas de alta velocidad, porque prácticamente no se habían podido llegar a probar. Se probaron en Barcelona y ahí se dio cuenta, por supuesto, que el rendimiento no era bueno en Barcelona, y en Silverstone era muy similar en ese sentido. No es que ahora sean el quinto equipo, no es que ahora vayan a estar compitiendo en una zona más baja, siguen estando igual y veremos Hungría. Yo lo repito en muchas ocasiones, pero es que quiero que quede claro, si en Hungría no rinden bien, sí será preocupante. Si en Hungría no rinden bien, sí es que han dado un paso atrás muy grande, pero si no ocurre eso, es lo normal que fuese a pasar. Hay que trabajar para que no ocurra esto, porque había gente diciéndome, bueno, ¿cómo puedes entonces pensar en pelear por el campeonato si te pasan estas cosas? Para empezar, Aston Martin nunca ha pensado en pelear por ese campeonato, siempre se han puesto con ese plan para 2024. Este año es mejor de lo esperado incluso, entonces nunca han pensado este año en ganar ese campeonato, pero obviamente es que lo que tienen que hacer es trabajar para que eso no le ocurra, para que les pase como cosas como Red Bull, que más o menos son competitivos por lo menos en todas las carreras. Por supuesto hay fines de semana donde lo son más aún, como lo pudo ser, por ejemplo, el Gran Premio de España, quedaron muy bien, o como por ejemplo pudo ser también el Gran Premio de Austria, donde les dio tiempo a hacer una parada extra, pero hay circuitos donde rinden algo peor, que es este mismo Gran Premio de Gran Bretaña, o incluso también lo que pudimos ver en Canadá. Son circuitos a los cuales, o incluso en Mónaco, son circuitos a los cuales no se adaptan tan bien, pero hay que trabajar para estar a ese nivel y que ese nivel sea en un circuito en el que no rindes bien, siguen siendo primeros. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces Mike Krack habla sobre esas expectativas que se dan cuenta gracias a pues las reacciones que hay, ¿no?, después de Gran Bretaña. Ya lo dijo el propio Mike Krack y creo que en ese sentido estoy también bastante de acuerdo con él, que eso lo dijo durante este fin de semana, si no recuerdo mal, o si no fue después de Austria, si no recuerdo mal, creo, y si no fue durante Silverstone, pero creo que fue antes de Silverstone, después de Austria, que al equipo Aston Martin es un equipo muy fácil de criticarlo, me refiero, que se le critica con muchísima facilidad. Fijaros dónde ha acabado Ferrari. Ferrari ha tenido más rendimiento que Aston Martin este fin de semana, pero justo además por eso, fijaros dónde ha acabado. Y en Italia, obviamente,
se critica bastante porque en Italia al final casi más que Fórmula 1 es Ferrari, dando igual pilotos, dando igual equipos, dando igual todo. Pero más allá de ahí, en el mundo en general se está criticando mucho a Aston Martin por lo que les ha ocurrido, por estas 2 fines de semana donde no han tenido tanto rendimiento. Y en eso estoy bastante de acuerdo, que por lo que sea es muy fácil criticarles. McLaren... Obviamente se habló mucho del bajón de rendimiento que habían dado a principios de temporada y ahora se habla mucho de este aumento que han dado de ritmo, pero no se les criticó por ese bajo rendimiento y McLaren es un equipo histórico, se les criticó en su día, sí, pero no ahora. Aston Martin, por lo que sea, en el momento en el que bajan un poco el rendimiento, están ahí ya para intentar criticarles. Entonces, bueno, lo que comenta acerca de esas expectativas y sobre todo además comenta en España que son conscientes de las expectativas que hay puestas en ellos. Además el Gran Premio de España fue una locura porque todo el mundo les estuvo apoyándoles los días previos además también con muchísima actividad y demás. Entonces que son conscientes de esas altas expectativas y que van a seguir tratando de cumplirlas. Luego además comenta algo bastante interesante también y dice: creo que la temporada ya es muy respetable lo que hemos hecho, incluso si fueran 6 podios en 22 carreras, y creo que será una temporada muy buena comparado con años anteriores. Eso es lo que ha estado comentando también Mike Crack y realmente creo que tiene razón en ese sentido. Creo que es una temporada que llevan hecha bastante buena la que han estado haciendo por parte de Aston Martin hasta ahora. Son 6 podios, repito, esto ya lo he dicho a lo largo de este canal, a lo largo de estas semanas. Lleva 6 podios, años como 2013, donde Fernando Alonso es subcampeón del mundo, consiguió 9. Es una temporada también bastante bien la que están consiguiendo hacer por ahora y todavía queda bastante. Además, también os habíamos comentado que había salido a hablar Fernando Alonso, también ha salido Fernando Alonso a dar declaraciones, unas declaraciones bastante interesantes las que me ha parecido del piloto asturiano. Sobre todo a qué se refería, qué es lo que ha estado comentando Fernando Alonso. Son en inglés, por lo tanto las vamos a traducir ya desde antes, pero sobre todo cree que esto es parte del proceso. Y es que es así, es que la parte, repito, Aston Martin tenía la intención... Tenían el objetivo de 2024, ¿no? No 2023. Alonso, después de las 3 primeras carreras o después de las 2 primeras carreras, carreras donde consigue 3 podios consecutivos, habló de que Aston Martin está trabajando para 2024, que esto era aprendizaje. Hubo gente que se llevó la mano a la cabeza, pero ¿cómo puedes estar pensando en 2024 con el ritmo que tenemos ahora? Que es que no iban a competir por el título. Había gente diciendo eso y Alonso estaba diciendo que todo lo que hicieron este año era aprendizaje para el próximo año, porque estaban pensando en la próxima temporada. Entonces comenta que este fallo, por ejemplo, es parte del proceso, porque así también te das cuenta más aún de los problemas que tienes, ves dónde estás fallando, ves que tienes que mejorar, también ves, por ejemplo, a lo mejor en este fin de semana puedes haber fallado en conseguir rápidamente entender los nuevos neumáticos, porque recordemos que entraban nuevos los neumáticos y a lo mejor no los has entendido tan bien y no tan bien como el resto de tus rivales que también han tenido el mismo tiempo que tú para probarlos. Entonces también es cierto aprendizaje, todo forma parte de ese proceso. Es lo que llega a comentar Fernando Alonso, es lo que dice que esto forma parte del proceso, que cree que es bueno para que crezcan como equipo en muchas áreas, también incluso estos fracasos. Comenta también que está muy relajado, que no puedes estar estresado cada fin de semana por el resultado, que tienen que mirar a largo plazo, eso ya lo hemos comentado también anteriormente. Y hay una cosa que sí que difiero de su opinión, ahora os ponemos las declaraciones, pero al principio dice que, bueno, primero también dice que han estado compitiendo en la zona alta, en una forma muy buena y que eso les ha gustado también bastante, y comenta que a lo mejor se tendrá que demostrar, puede ser que otros equipos te hayan conseguido sobrepasar en mejoras, que bueno, obviamente McLaren hemos visto que ha mejorado muchísimo, pero sobre todo porque empezaban desde una base peor, entonces tenía más progresión. Ahí, si eso fuese verdad, que obviamente creo que es también una cosa que tiene que decir después de este mal rendimiento, él ya ha llegado a hablar acerca de que en Hungría obviamente pueden llegar a rendir mejor y eso ya lo hemos tratado en este canal, pero creo que realmente esas palabras, si fuese verdad, que no es así, porque no creo que... no sé, no creo que Williams te haya alcanzado en rendimiento, quiero decir, ha sido todo también, como hemos comentado en muchas ocasiones, por el circuito, ya lo hemos hablado. Williams ha dado un paso adelante muy grande, pero Williams ya estaba asentado en una zona media alta, como ya estuvimos comentando, por ejemplo, desde Canadá, que es cuando llevaron esas mejoras, pero no estaban compitiendo con Ferrari, no estaban compitiendo con Mercedes, y luego no han estado en esa carrera tan lejos. Quiero decir que ha sido una carrera donde todo más o menos se ha igualado bastante. McLaren sí que ya lleva 2 carreras compitiendo en la zona alta, así que ya ahí habrá que verlo, pero creo que en ese sentido difiere un poco de su opinión, que es la que suelta Fernando Alonso, por lo menos en estas declaraciones. Estas son las palabras de Fernando Alonso. Probably, I think some teams maybe they outdevelop us in terms of new parts, but they started on a lower baseline, so maybe that was as expected.
And yeah, we found ourselves in an incredible position fighting with the top teams for podiums and things like that. So I think it's part of the process for us as a team to grow up in many different areas. I'm relaxed. We cannot be stressed weekend after weekend about the single race result. We have to see the general view of the championship in a pragmatic way, and I'm very proud of the team, and we will keep fighting. Esas son las palabras de Fernando Alonso y tenemos que pasar de tema porque ha salido una información desde Italia, desde el medio Fórmula.1, una información bastante interesante al respecto sobre el futuro de Leclerc. Sabemos que Charles Leclerc aún no tiene contrato con Ferrari, se ha hablado bastante sobre si Ferrari lo quería renovar, sobre si él quería renovar, sobre si podía recalar en otro equipo. Pues lo que ha dicho desde Fórmula.1 es que Liberty Media, además, que son los que están organizando la Fórmula 1, está pujando muy fuerte para que Charles Leclerc se vaya a Red Bull en sustitución de Sergio Pérez para hacer un super equipo y juntar a Verstappen con Leclerc en el mismo equipo, en el mismo proyecto, tenerlos, eso sería a partir de 2025 o 2026, hacer una especie de Dream Team, es lo que llegan a estar informando, y que estarían esperando a ver si Leclerc le gusta la idea o no. Si no, también tendría que ver que, por ejemplo, esto estaría de acuerdo en hacerlo Red Bull, y de esa forma es por lo que se ha estado comentando, que lo hemos comentado en este canal, que han estado ya reuniéndose tan bien con Lando Norris. Eso es lo que ha informado Fórmula.1, vamos a ir en detalle, pero desde luego que el futuro de Charles Leclerc da muchísimo de qué hablar desde hace muchas semanas, porque como su contrato finaliza ni siquiera esta temporada, el contrato de Leclerc finaliza en la temporada 2024, pero bueno, da bastante de qué hablar, la verdad. Ya hemos hablado muchísimo al respecto sobre si iba a renovar con Ferrari, si no iba a renovar con Ferrari, si se iba a marchar a Mercedes, si no se iba a marchar a Mercedes, que además todo esto se juntaba con todos esos rumores que tuvimos al respecto sobre si Hamilton se marcharía, si no se marcharía. Bueno, eso ya lo hemos estado comentando en el canal en muchas ocasiones y eso dio bastante de qué hablar. Eso parece que se frenó, sobre todo porque la renovación de Hamilton, aún aunque no sea oficial, está bastante adelantada. Ya lo hemos comentado en este canal, que no sabemos exactamente por qué, porque las informaciones que hay es que ya estaría prácticamente cerrada, pero no sabemos por qué, todavía no se ha anunciado. El hecho, entonces, ya se empezó otra vez a hablar sobre la renovación en Ferrari, pero parece que Ferrari ahora no tienen prisa. Y se está hablando de esta posibilidad de Red Bull querer juntar un super equipo, estar de acuerdo con juntar un super equipo, que es algo que está intentando hacer Liberty Media, que sabemos que Liberty Media son los que están ahora mismo organizando la Fórmula 1. Entonces, lo que dicen desde Fórmula.1, un medio además italiano que tiene bastante información sobre lo que puede ocurrir también con Leclerc, dice: Red Bull está esperando para intentar formar un Dream Team o en 2025 o en 2026. Recordamos que Checo tiene contrato hasta 2024, es decir, 2024 entero y ya 2025 no tendría. Dice: existe una fuerte voluntad de Liberty Media para tratar de convencer a los mejores equipos de tener dos pilotos verdaderamente competitivos en el equipo para revivir el espectáculo. Vale, ahora comentamos todo esto y sobre todo también finalizan diciendo que la información que ya hemos contado en el canal al respecto sobre Lando Norris, sobre esa reunión que tuvo su representante con Helmut Marko hablando maravillas de Lando Norris, sería porque también podría ser la opción B de Red Bull para juntar ese Dream Team. Esto es la intención que hay, esto a lo mejor es lo que parece que quiere hacer Liberty Media y estaría dispuesto a hacer Red Bull, y esto es algo que creo que ni Leclerc ni Verstappen estarían dispuestos. Quizá con Norris podría ser un poco la película distinta en el caso de Verstappen. La razón, creo que Norris y Verstappen sean mejor. No se llevan mal Verstappen y Leclerc, pero Verstappen y Leclerc ya competían desde niños, no tenían una gran amistad, eso ya se sabe, y podría ser que Verstappen intente que no ocurra eso. Y por parte, ya a lo mejor Verstappen no tiene tanta mano obviamente para decir que no, para vetarlo, pero Leclerc obviamente si dice que no, no hay contrato, no hay firma, no hay fichaje, entonces también Leclerc en ese sentido tendría cierta parte. Incluso ya fuera de esto de si sería posible, si amistades o no, ¿Leclerc realmente se quiere marchar a Red Bull? Es el mismo argumento que usábamos con Leclerc marchándose a Mercedes. Leclerc se quiere marchar a Mercedes. Si en Mercedes comparte con Russell y ahora mismo por Russell ya está ahí, a lo mejor priman a Russell, aunque no le primen aún así. Compites con un piloto que sabes que es de tú a tú. Es lo mismo que en Red Bull, y además en Red Bull te vas a un equipo donde obviamente van a primar a Verstappen siempre que puedan, en sentido de si tienen que elegir a alguien, van a elegir a Verstappen por los años que llevan, por lo que ya ha sido capaz. Te vas a un equipo en el que ya sabes que Verstappen está como un rey, sabe cómo funciona, sabe cómo sacar el máximo provecho al RB19. Yo lo veo bastante complicado. La película sí que un poco con Lando Norris cambia porque al final Norris
podría llegar a ser entendible estando en McLaren si McLaren no acaba llegando a la zona alta. Quiero decir, Norris tiene contrato hasta 2025. A principio de temporada se hablaba mucho de una posible salida. Ahí tenía mucho sentido por eso, por si McLaren no estaba en la zona alta, a lo mejor Norris se cansaba y prefería salir, aunque fuera yendo de segundo a Red Bull. Y ya allí intentas plantar cara a Verstappen. Si McLaren mejora, estamos en las mismas. No te vas a ir de un proyecto en el que eres tú el número 1 para ser el número 2 de Verstappen. En el caso de Leclerc sí que también puede llegar a tener algo de cierto sentido marcharte a Red Bull, sobre todo si estás muy cansado de Ferrari. Que eso sabemos que también está pasando. Sabemos que obviamente los malos resultados, las malas estrategias, también le cansan mucho a Charles Leclerc y es normal que le cansen. Es decir, por ejemplo, este último fin de semana, ya lo hemos comentado en el canal, que uno de los culpables de una de las malas estrategias, de los dos, que tuvieron una malísima estrategia ambos, pero uno de los culpables fue Carlos Sainz en su propia estrategia. Sobre todo en el poner neumáticos duros, porque es que Sainz dijo que quería poner neumáticos duros, y luego en el bajo el coche de seguridad, que lo podrían medio haber arreglado, ahí ya hay problemas de comunicación, no se consiguen comunicar bien, entenderse bien entre ambos Sainz y su ingeniero. Entonces ahí es más culpable incluso Carlos Sainz. En el caso de Leclerc, bueno, pues ya es un fallo de Ferrari, como ya hemos comentado, y Leclerc está cansado también en muchas ocasiones de Ferrari, pero marcharse a Red Bull lo veo algo complicado. Luego también está por parte del equipo Red Bull de si van a querer o no juntar a dos pilotos. Parece que supuestamente, según lo que comenta esta información, sí que estarían dispuestos, pero es que lo hemos visto en muchas ocasiones que al final es mejor tener un piloto número 1 y piloto número 2, sobre todo para que no te generes un Mercedes 2016, donde por ejemplo en el Gran Premio de España colisionaron, que eso da una imagen terrible. Te da una imagen muy buena tener a tus dos pilotos que compitan hasta la última carrera, que haya tensión, que pueda ganar cualquiera, eso te da muy buena imagen, por supuesto, pero a lo mejor ya ese punto de incluso llegar a colisionar, no. Y si tienes dos pilotos que vayan a estar en ese nivel, pues desde luego que no ocurre eso, no ocurre que sea beneficioso. Entonces, tener a dos gallos, tener a dos pilotos que no van a ceder ni un milímetro, porque no se lo ceden ya en distintos equipos y menos estando en el mismo, ese sentido yo lo veo raro, pero bueno, sí que podría ser que a lo mejor Red Bull le interesase. Y luego ya para finalizar, que Liberty Media quiera esto, lo puedo llegar a entender, obviamente, y sobre todo más viendo el dominio que tiene Red Bull. Ahora bien, la frase que dicen en el artículo de Fórmula.1, supuestamente de Liberty Media, lo que dicen aquí al final es: existe una fuerte voluntad de Liberty Media, esto ya lo hemos leído, dice, para tratar de convencer a los mejores equipos de tener dos pilotos verdaderamente competitivos en el equipo para revivir el espectáculo. Lo siento, pero no. Quiero decir, para revivir el espectáculo, lo mejor es tener dos pilotos que puedan pelear por el título en diferentes equipos. Y eso lo hemos visto, porque el Mercedes de 2014, 15 y 16 no es tan apasionante como la temporada 2021 entre Verstappen y Hamilton. Esa además fue extrema porque llegaron a la última carrera empatados, porque había mucha tensión entre ambos, siendo además de dos equipos diferentes. Vale, no me pongas esa. Ponme Brasil 2012. Brasil 2012, una temporada espectacular con Verstappen, iba a decir, sí, Brasil 2012 Verstappen. Con Vettel y Alonso compitiendo toda la temporada, llegando con posibilidades de título. No me pongas Brasil 2012, ponme Abu Dhabi 2010, con Alonso, Vettel, Webber, Hamilton, todos con posibilidades de conseguir el título, y Jenson Button también, 5 pilotos. Eso es revivir el espectáculo. Que yo no quiero que Liberty Media meta mano artificialmente, lo he comentado en muchas ocasiones, pero no revivir el espectáculo no es dar una pelea entre el mismo equipo, que obviamente mejor que esto, a lo mejor, porque Verstappen ahora mismo la proyección es que puede ganar el título nuevamente en Japón o incluso antes, pero bueno, por ahora sería en Japón, pues obviamente mejor que esto mejor que esto tener por lo menos un equipo, si se da el caso, porque luego también es lo que digo, que habría que verlo, que en Red Bull tienen bastante favoritismo a Verstappen, pero si se da el caso, pues dos pilotos, aunque sean del mismo equipo compitiendo, es mejor que nada. Pero eso no es revivir el espectáculo, como estoy diciendo. Así que bueno, esa es la información que hay de Fórmula.1. También tenemos información acerca de cómo se gestionó el fichaje de Daniel Ricciardo, supuestamente, porque ya os digo yo que yo creo que esto está firmado desde hace varias semanas. Pero supuestamente esto es información de ESPN, y lo que están comentando desde el medio estadounidense es que esto fue de la siguiente forma. Daniel Ricciardo se subió al monoplaza, empezó a hacer tiempos competitivos. Christian Horner, que estaba en Silverstone, llamó a Helmut Marko y le informó de
los buenos tiempos que estaba haciendo Daniel Ricciardo en el RB19, que ya sabemos que le estaban echando un ojo bastante por encima. Lo que comentan es que en ese momento Helmut Marko a los varios minutos llamó diciendo hemos echado a Nick de Vries, entonces vamos a fichar a Daniel Ricciardo para Alfa Tauri, y así sería como se acabó gestionando este fichaje supuestamente, porque yo estoy seguro que esto se sabe desde hace varias semanas. Yo te diría que antes de Austria se sabía, y si me apuras te diría incluso que antes de Canadá también se llegaba a saber. Esa es la información que ha salido. ¿Por qué también es bastante relevante? Bueno, esto es bastante relevante sobre todo porque ESPN es un medio en el cual ahora mismo Daniel Ricciardo estaba contribuyendo también, estaba trabajando ahora siendo forma de tercer piloto. Por eso, en los 7 grandes premios a los que Daniel Ricciardo iba a asistir, que eso ya lo sabíamos y lo comentamos en este canal, iba a asistir únicamente a esos 7 grandes premios a lo largo del año. De esos 7, uno fue Australia, porque obviamente es su gran premio de casa, y el resto casi eran todos los grandes premios que hay en América, mínimo Norteamérica, que iba a ser Austin, fue Miami, fue Canadá, que estuvo allí presente, y iba a ser Las Vegas. Luego faltaban otros 2 grandes premios, que por ejemplo en Silverstone también estuvo, pero en Silverstone también de por sí iba a estar en ese test. Eso es lo que informan, ¿no? Que llamaron Christian Horner a Marko, y que Marko a los minutos dijo que ya habían echado a Nick de Vries y que por eso fichaban a Ricciardo para Alfa Tauri. Que a lo mejor, claro, no insinúan eso, pero que a lo mejor lo tendrían en mente. Yo te digo que esto hace 2 semanas, 3, ya se sabía sin lugar a duda. Y también comenta que el plan de Red Bull pasaba por esperarse para anunciarlo más a lo largo de la semana o incluso la semana siguiente. Eso es lo que comentan. ¿Y por qué se adelantó entonces el anuncio? Se adelantó porque en el momento en el que De Vries supuestamente le dicen que le han echado, lo empieza a decir a los medios neerlandeses. Por esa razón fueron los primeros en tener la información, por esa razón fueron los primeros en comunicarlo, y ya entonces se apresuró todo y tuvieron que decir, tuvieron que anunciarlo también oficialmente por parte de Red Bull. Así que esa es la información, eso es lo que se sabe y eso es lo que se comenta desde ESPN. Yo ya os dejo obviamente que cada uno penséis vosotros mismos si creéis que realmente se hizo así, si creéis que realmente pues se hizo en estas últimas horas realmente como habían llegado a comentar anteriormente, o se sabía un poco de antes. Yo creo que se sabía un poco de antes sin lugar a duda. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en este momento al respecto sobre una respuesta que ha habido por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, recientemente Lewis Hamilton había dicho que la FIA tenía que meter mano en la forma en la que ahora se desarrollaban los monoplazas del siguiente año, que todos los equipos empezaran en el mismo momento para que así Red Bull no tuviera tanta ventaja. Eso lo comentó Lewis Hamilton y lo ha respondido el presidente de la FIA, lo ha respondido Mohammed Ben Sulayem, y lo que ha dicho es que no pueden castigar a Red Bull por ser mejores, que ellos no van a meter mano y que si Red Bull sigue ampliando su ventaja es porque están siendo mejores, porque están desarrollando mejor el monoplaza y porque en definitiva están siendo mejor equipo, no porque al final les den cierta ventaja, y que ellos tampoco metieron mano en sus años en los que Hamilton dominaba con Mercedes. Eso es lo que ha comentado Mohammed Ben Sulayem y realmente me parece que está en todo lo cierto. Quiero decir, esas palabras de... Hay ciertas cosas en las que en las palabras de Hamilton, te digo yo, que dentro de lo malo podía tener sentido. Quiero decir, él intentaba de esa forma no conseguir ese dominio de Red Bull, que bueno, está bien obviamente que lo consigan. Hay mucha gente que le ha llamado, por supuesto, hipócrita por todos los años. Estuvo durante muchísimos años liderando la parrilla, ya sabemos, dominando. Y entonces no lo dijo y ahora sí que lo he comentado, ¿no? Entonces por eso la ha estado diciendo bastante gente al respecto sobre si hipócritas y demás. Bueno, yo entiendo que lo diga, yo creo que es bueno que lo diga también, y creo que en las palabras que decía, sobre todo que al final le los enfocaba por frenar a Red Bull, pero en lo que decía sí que me parece bien el hecho de, lo comentaba porque ponía más ejemplos de todos empezar el próximo monoplaza a partir del 1 de agosto, él dijo. ¿Por qué? ¿Por qué me parece bien en ese sentido? Sobre todo, y él lo decía también, ya no por Red Bull, sino porque hay equipos a lo mejor en los que ven que van muy mal y olvidan ese monoplaza y se centran en el del año que viene. Eso no está mal, pero claro, dejas una imagen de un equipo que hay veces que se arrastra casi, que es el equipo, por ejemplo, el ejemplo que yo puse cuando lo comentamos esas palabras es el equipo Haas en 2021. Un equipo que, vamos, no mejoró nada el monoplaza en aquella temporada, y es que estaba 2 segundos casi por detrás de Williams en aquellos años, que esos años en Williams también estaban siendo bastante malos. No estaban 2 segundos, pero estaban a 1, literalmente, uno por vuelta. Es que fíjate la diferencia que había.
Entonces, en ese sentido sí me parece bien, pero bueno, al final cada uno hace lo que cree conveniente, lo que cree que puede, y eso lo dice Mohamed Ben Sulayem. Y me parece bien que no se metan para intentar frenar al equipo Red Bull también, sobre todo. ¿Por qué? Bueno, lo que comenta textualmente es, ahora mismo es el momento de Verstappen y es el momento de Red Bull. ¿Qué hacemos? ¿Castigamos al bueno? No vamos a hacer buenos así a otros equipos. Nadie les impide ser mejores. Quiero decir, al final esto, la Fórmula 1 es así. Si hay mucha gente pidiendo máxima igualdad, que todos los coches sean iguales, eso no es la Fórmula 1. La Fórmula 1 siempre ha sido innovación y siempre ha ganado el que mejor ha desarrollado su monoplaza. Y ahora mismo está siendo Red Bull. Meter mano, querer frenarles artificialmente, pues a mí no me parece la mejor forma. Lo comenté incluso en su día cuando el tema de los neumáticos, cuando se metían nuevos neumáticos, que yo decía que creía que era una forma de intentar frenar artificialmente a Red Bull y que no me gustaba y que no me gusta. Veremos cómo se desarrollan en sí los neumáticos, aparte de porque no me gusta ese cambio, ¿no? A mitad de temporada, pero bueno, ya ese es otro tema, pero el hecho encima de posiblemente ser únicamente por eso no me gustaba. No me gustaba que la FIA meta mano, que Mercedes haga mejor su trabajo. No metieron mano tampoco con Mercedes. No metieron mano tampoco con los años de Red Bull en sus primeros años de dominio en los 4 títulos de Vettel. ¿Por qué ahora sí tienen que meter mano? ¿Por qué ahora? Simplemente por buscar igualdad, pues yo creo que al final también tiene que conseguirse igualdad, que por supuesto a mí me perjudica, si lo que estoy diciendo, yo preferiría toda la igualdad del mundo, yo preferiría que cada carrera gane un piloto distinto, que haya podios diferentes, que en cada circuito de repente Verstappen gane una carrera y en la siguiente queda décimo, y no es que haya el monoplaza rendido peor o demás, es que están tan igualados que a lo mejor Verstappen en ese fin de semana queda décimo. A mí me vendría mucho mejor eso, pero también creo que no tiene por qué ser un cambio artificial. Así que Mohamed Ben Sulayem responde a Lewis Hamilton, y también Christian Horner ha aprovechado después de esas palabras que ha dado Mohamed Ben Sulayem y ha hablado acerca de la superioridad que cuenta Red Bull, con la que cuenta Red Bull esta temporada, y sobre todo por el dominio que muchas veces hemos hablado sobre si igualarán o no el dominio que tuvieron Mercedes durante 7 años. Realmente fueron 8 títulos de constructores y 7 títulos de pilotos. Mucho se ha hablado, mucho lo hemos comentado aquí. Una cosa está clara: el dominio de Red Bull es más aplastante que aquel de Mercedes. Esta temporada, mínimo. ¿Por qué? Porque es que está superando récord de McLaren de 1988, que era el mayor dominio que habíamos visto en la historia. El McLaren de 1988 gana el mayor porcentaje de victorias en la historia, ganando 15 carreras de 16, ganan más del 93%. Eso es más de lo que gana Mercedes en cualquier año, que sí que Mercedes tiene el récord de más victorias en un año. Ganaron más de 15, pero no fue mayor de ese porcentaje. Perdieron más victorias de las que perdió, por ejemplo, también McLaren. Este está siendo, por supuesto, más aplastante, más dominador y más de como lo queréis llamar. Pero el dominio en comparado con el de Mercedes no lo podemos decir si va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque el dominio de Mercedes duró esos 8 años. ¿El dominio de Red Bull cuánto va a durar? Llevamos 1,5 siendo aplastante, 2 realmente, porque el año pasado también fue bastante dominado, aunque no fue la primera mitad tan aplastante. Horner cree que no van a llegar a igualar a ese dominio que tuvo Mercedes. Sobre todo, ¿por qué? Dice porque no van a llegar a ser esos 7 años. Sobre todo, lo que comenta es que va a haber un momento en el que la parrilla va a empezar a converger, y eso creo que sí que está bien hecho por parte de la FIA, en el sentido de cree que van a llegar a converger por el límite que tienen, el límite de desarrollo, el límite de gastos. A lo mejor este año no se nota, pero a lo mejor el año que viene ya se empieza a acercar todo el mundo, y al año siguiente un poco más, y así. Entonces cree que toda la parrilla va a acabar convergiendo. Y además también Christian Horner ha comentado que el resto de rivales van a intentar emular sus monoplazas, van a intentar asemejarse, y eso ya lo estamos viendo. Lo vimos con un Aston Martin que se fue hacia esa filosofía, lo vimos con un propio equipo Mercedes que también se fue hacia esa filosofía, lo hemos visto con Ferrari, que no han cambiado radicalmente el coche, pero sí que han cambiado un poco los pontones para asemejarse más a los de Red Bull, o lo hemos visto también con McLaren, que el gran cambio que han tenido, entre otras cosas, se han asemejado muchísimo a esa filosofía. Obviamente el gran cambio de McLaren va también por parte del suelo, pero la parte visual van por esa filosofía, van hacia esa filosofía de Red Bull, y ya les hemos visto el buen rendimiento. Todos van a acabar hacia ahí. Pero que esto ocurrió también con Mercedes, quiero decir, con Mercedes en la era híbrida, todos fueron hacia el concepto de Mercedes. En 2014 había conceptos muy diferentes, y en 2021 al final con conceptos con sus ciertas diferencias, porque ningún monoplaza es igual, como no lo es Aston Martin, Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari, ninguno es igual, pero al final todos van hacia esa filosofía. Así que eso es lo que comenta Christian Horner al respecto. Y ya para finalizar, el último tema del que tenemos que hablar son unas palabras de Nico Hülkenberg después de este fin de semana que hemos vivido en Silverstone,
hablando acerca del equipo Haas, hablando acerca del trabajo que tienen que realizar y lo que todavía les falta, porque el equipo Haas realmente, lo hemos hablado en muchas ocasiones, realmente les está faltando mucho ese ritmo de carrera, aunque hay veces que les falta en pautas generales todo, pero hay veces que es solo el ritmo de carrera. Venimos de un gran premio en Canadá también, donde Nico Hülkenberg realmente lo hizo bien, clasificando en segunda posición, pero luego llegamos a la carrera y pues perdieron muchas posiciones. Eso es lo que estamos... Pero este fin de semana, ¿qué es lo que ha pasado con el caso del equipo Haas en Silverstone? Pues bueno, es que encima han sido protagonistas porque han provocado una bandera roja en clasificación y el coche de seguridad en carrera. Lo han provocado ellos y lo ha provocado además no Nico Hülkenberg, sino su compañero de equipo, Kevin Magnussen. Lo ha provocado en las dos ocasiones por en ambas problemas de motor. Entonces lo que comenta Nico Hülkenberg es que no es la primera vez que le ocurre a Haas, porque a él también le ha pasado. Recuerdo, por ejemplo, Canadá también tuvo problemas de motor. Justo luego consiguió él en la clasificación, luego quedar segundo, pero en libres tuvo problemas. No es la primera vez que les ha pasado al equipo Haas. Han presentado varios problemas también de fiabilidad a lo largo del año y comenta que en eso tienen que intentar trabajar. Sobre todo, bueno, el motor Ferrari sabemos que en sí tiene problemas. Es el motor que más problemas de fiabilidad tiene. Este último fin de semana, por supuesto, el de Magnussen ha sido el más claro, porque es que empezó a arder incluso en carrera, provocó esa bandera roja porque se paró de repente en clasificación, pero en pautas generales también han tenido más problemas este fin de semana con los motores Ferrari. Aún así, lo que comenta Nico Hülkenberg es que son el equipo que más problemas presenta del equipo Ferrari, de los motores Ferrari. Por lo tanto, es algo que él pide al equipo que revisen. Lo que dice es, parece que sucede más en nuestro coche, así que definitivamente tenemos que tomarlo en serio y tenemos que investigar y averiguar por qué está sucediendo. Eso es lo que ha estado comentando, así que bueno, eso es lo que le pide al equipo Haas, que además para finalizar ha hablado acerca de su carrera, una carrera que además se vio frustrada porque en la remontada de Sergio Pérez llegaron a colisionar. Sergio Pérez colisiona con el alerón delantero de Nico Hülkenberg, que por suerte el alerón delantero de Hülkenberg se acaba rompiendo, pero por suerte para Checo no pincha, porque es lo que digo, colisiona con el neumático trasero derecho con el alerón delantero de Nico Hülkenberg, tanto que el de Nico se rompe, pero Checo pudo seguir sin mayor problema en ese momento, no fue sancionado y demás. También te digo que viendo las imágenes el golpe de Checo no es aposta. Y lo que comenta es eso, que fue desafortunado, que él ni siquiera lo llegó a ver, y ha comentado que bueno, que entonces, viendo que al final se vio frustrado encima de su carrera, que Checo lo hubiera pasado en la siguiente curva, que se podría haber esperado para adelantarle, porque no hubiera además fastidiado su carrera y además no recibió sanción ni nada. Lo que dice al respecto es desafortunado, ni siquiera sentí el contacto, pero debimos tocarnos y creo que fue un poco impaciente por su parte, porque de todas formas tenía el DRS después de la curva 6, así que fácilmente me habría pasado. Fue un poco precipitado e innecesario. El toque llegó en la curva 4, para que os situéis, es justo esas partes de chicanes antes de la zona de DRS, de la primera zona de DRS, ya sabemos, la primera curva, ¿no? Y luego la segunda la segunda de izquierdas, que es a fondo. Luego tenemos la 3 y la 4, que vuelve a ser de izquierda, que ya vas afrontando esa zona de DRS, ¿no? Pues eso es lo que comenta, que ya tenía el DRS porque había estado por detrás, le acabó pasando en esa curva 4, que al final hubiera tenido el DRS y le hubiera pasado antes de llegar a la curva 6. Así que podría haber sido un poco más paciente, es lo que pide también Nico Hülkenberg. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dar un like y suscribiros si os ha gustado, comentar en los comentarios cualquier cosa de lo que hemos hablado, de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.